Buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada, la jornada de broche del 9º Congreso de Periodismo Internacional de la Fundación Manuel Alcántara. Espero que ayer tuvisteis un día agradable, con mucha información, muy variado. Hoy también vamos a tener una serie de platos, un buen menú informativo con la mesa que presentará a continuación el catedrático de periodismo Pedro Faria, pero quiero aprovechar para deciros dos cosas breves. Una, recordaros que esta tarde empezamos a las 3:30, porque Carles Mesa, una vez que lo presente nuestra compañera Teresa Santos, os explicará un poco cómo se crea, cómo se cocina un programa de radio, y a las 4 en punto empezarán desde esta mesa a hacer el programa. Así que, por favor, ser puntuales. Y aprovechar que está Francis Arado, el presidente de la Diputación, con nosotros, que nos acompaña, patrocinador de esta jornada. Entonces, antes de darle paso a mi buen amigo Pedro Faria, presidente, por favor, una bienvenida. Gracias, Guillermo, y enhorabuena por el gran programa que se ha hecho en estas dos jornadas del 9º Congreso Internacional de Periodismo, que también canaliza a nuestro amigo Antonio Pedraza, desde la Fundación Manuel Alcántara, el gran maestro que echamos mucho de menos en ese último artículo que hacías en el Diario Sur, ¿no? Y que, como también alcalde del Rincón, era rinconero y teníamos una tertulia con él que son inolvidables. En primer lugar, saludaros a todos, a los futuros periodistas de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Málaga, y dar la bienvenida a Vicente Vallés y a Manolo Castillo. Bueno, lo veo ya más asiduamente, pero también vais a tener la oportunidad, y yo también, entre vosotros, de tener una tertulia de lujo, ¿no? En un momento donde la comunicación en España, aunque hay grandes periodistas y grandes profesionales, y espero que de aquí salgáis muchísimos, pues está en unos momentos complicados, ¿no? Yo creo que las redes sociales han interrumpido nuestra vida de una forma clara y contundente a la hora de comunicar, pero hay mucha fake news, hay mucha gente intentando de romper esa libertad que tenemos de recibir información veraz, ¿no? Y eso no está sucediendo en estos momentos por el gran consumo que hay actualmente de información en las redes sociales, pero tenéis que analizar claramente cuál es esa información veraz para hacer, pues, evidentemente, una composición de la realidad de lo que nos quieren transmitir, ¿no? Y eso está afortunadamente ocurriendo en la provincia de Málaga y en algunos medios de comunicación en España, que hay información veraz, contrastable y que puede libremente hacernos tener una opinión de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Afortunadamente, en la provincia de Málaga, con los medios de comunicación que hay, está ocurriendo. Tenemos una información veraz donde podamos contrastar lo que ocurre en el mundo de la política en todos los ámbitos. Manolo Castillo es un gran comunicador, eso es así, y está defendiendo del Diario Sur, pues, situaciones muy interesantes e injustas que están ocurriendo en la provincia de Málaga, y él pone su opinión y crea opinión, y muchas veces dirige a los responsables políticos a que se tome esa solución justa y beneficiosa para la provincia de Málaga. Hay un ejemplo claro que ha ocurrido con el tema de Unicaja, y eso es un periodismo valiente. Y a Vicente le he dicho que soy un fan de él, ¿no? Y que hay muchísimos medios de comunicación en este medio, de televisión, escrito, en radio, pero que muchas veces, desafortunadamente, la información está muy intoxicada, y siempre intoxicada a los poderes políticos, económicos que hay, que intentan influir en esa opinión. Él da una opinión con datos, lo contextualiza con información y con las hemerotecas. Muchos políticos dicen malditas hemerotecas, ¿no? Porque muchas veces somos rehenes de lo que hemos dicho en el pasado. Y él siempre, cuando da una información, pues contextualiza esa información y dice qué se dijo en el pasado, qué se está diciendo ahora y qué está ocurriendo, ¿no? Y eso es muy bueno y muy sano para que uno tome realidad de lo que está intentando ese medio de comunicación transmitirnos. Así que enhorabuena por este congreso. Yo espero que esta tertulia no va a tener la tensión que tuvo hace 5 años, la que tuvimos con Carlos Alsina y Jesús Quintero, ¿no? Que fue algo, bueno, histórico, ¿no? Y que está ahí también para la hemeroteca, donde se intentó analizar si el periodismo de los años 90-80 era mejor que el actual. Yo creo que siempre cada cosa se hace en el contexto histórico que hay, con los medios que hay, con los
paradigmas que hay y nunca lo pasado es mejor que lo actual. Yo creo que vamos transformando y nos vamos adaptando en función de lo que demanda la sociedad. Y yo creo que hay grandes profesionales ahora, hubo grandes profesionales en años anteriores, y lo que tenemos que saber es analizar bien esa información. Así que la Diputación va a seguir colaborando con este Congreso, porque es importante, es un derecho fundamental el poder informar y ser informado con veracidad, y yo lo que os pido siempre, que además de vuestra formación, ¿no?, de técnica de comunicación que os están transmitiendo aquí, los valores éticos nunca lo abandonéis. Los valores éticos nunca lo abandonéis a la hora de informar, porque eso es fundamental para seguir teniendo una sociedad libre, ¿no?, y democrática, como lo que a todos aspiramos. Así que enhorabuena, y os dejo ya con los maestros, ¿vale? Gracias. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, sobre todo, por ese ánimo a las nuevas generaciones de periodistas, que es cierto que nos hace falta. Bien, pues vamos a comenzar ya con lo que es la mesa, la cara de los informativos. A mí me gustaría antes hacer una pequeña reflexión. Estamos en un entorno informativo cambiante, en el que está mutando la manera en cómo los ciudadanos se informan, y algo mencionaba antes el presidente. Vemos cómo los jóvenes, los sectores más jóvenes de la población, 14, 15, 16, incluso hasta 25 años, utilizan como principal fuente de información las redes sociales, y cómo los medios tradicionales continuamente se van adaptando, en tanto formatos como en contenidos, a esas nuevas exigencias de inmediatez que exigen los nuevos tiempos. Pero la credibilidad informativa, ya que el problema es cada vez más cuestionada. Y el escepticismo, y este es otro de los problemas de las audiencias, es cada vez mayor. Ya no saben bien qué creerse y qué no creerse. A veces cuesta mucho establecer diferencias entre la opinión y la información, y esto produce mucho más ruido y no ayuda, desde luego, a esa función primordial de los medios, que es el mantener informado a la sociedad. Pero, sin embargo, sigue habiendo espacios claramente diferenciados, solo para la información, en el que las noticias son las protagonistas y donde sí que se mantiene el rigor informativo, profesional, no en su lenguaje o en su formato, porque también está cambiando, pero sí en el tratamiento periodístico riguroso, dejando de un lado la opinión y contando los hechos y contrastando las noticias con firmeza. Bien, y esos son los espacios informativos, tanto en prensa, en radio, como en televisión. Y hoy están con nosotros dos grandes periodistas que llevan años comprometidos con el rigor en los distintos medios en los que han trabajado y en los que siguen trabajando diariamente, luchando por esa credibilidad informativa. Una en prensa, Manolo Castillo, y el otro, Manuel Vallés, sobre todo en televisión. Poca presentación hace falta, los dos son de sobra conocidos, pero permítame que haga un rápido recorrido por su experiencia profesional. Manuel Castillo, al periodismo le viene de casta. Su padre ha sido uno de los grandes periodistas malagueños, un apasionado del deporte, y que tanto y tanto ha hecho por el deporte, no solo malagueño, sino el deporte andaluz, en Málaga y Andalucía, y durante décadas pudimos disfrutar todos de sus crónicas y artículos deportivos. Manolo Castillo, hijo, estudió periodismo aquí, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en la primera promoción en Martiricos, cuando estábamos estableciendo los mimbres de lo que es la actual facultad en la que ahora vosotros os encontráis. Y me acuerdo de aquel estudiante de periodismo, le encantaba el baloncesto, y creo recordar que llegaste a entrenar a un equipo de baloncesto, ¿verdad? Muy bien, empezó en Diario Sur, en su primera etapa como redactor de deportes, para después pasar a Local, donde fue redactor y luego jefe de esa sección. En 2001 va a pasar a la dirección de los informativos de Canal Málaga, para poner en marcha ese canal, integrando además la televisión en el diario y esas integraciones multimedia tan necesarias. En la televisión va a estar hasta el año 2004, año en el que se marcha a Cádiz para fundar el periódico La Voz de Cádiz y encargarse también de nuevo de otra integración multimedia, en este caso del periódico y la radio. Y tras 5 años de periplos por esas tierras gaditanas, se va a Madrid para dirigir la gran agencia de medios regionales Colpisa, esa gran agencia del grupo Vocento, cargo que va a mantener hasta el año 2012, en el que volverá de nuevo aquí a Málaga para hacerse cargo de la dirección del Diario Sur
tras la figura de Frías, al que bueno, pues sé que tenía una enorme amistad y respeto. Y además, Manolo, como algunos de ustedes también saben, es profesor honorífico de esta casa, así que es profesor honorífico de periodismo, está, por tanto, en su casa. Y Vicente Vallés, bueno, pues qué decir de uno de los rostros más conocidos de los informativos españoles. Es madrileño de nacimiento, creo, Vicente, que eres colchonero, o sea, seguidor del Atlético de Madrid. Bien, se licenció en periodismo en la Facultad Complutense, en nuestra facultad, en esa gran fábrica de periodistas, y sus primeros pasos están ligados primero a la SER y luego a Televisión Española, donde trabajó en la sección de deportes, algo que os vincula, empezasteis ambos en deportes, Manolo y Vicente, y de aquí marchó a Televisión Española. Como digo, perdón, de aquí marchó a Telemadrid en 1989 para poner en marcha los servicios informativos, ¿verdad?, de Telemadrid, el informativo que presentaba, recuerdo, Hilario Pino, nuestro querido Hilario Pino. En 1995 pasará a Telecinco como jefe de informativos, después será nombrado su director y estará durante 11 años, ni más ni menos, en Telecinco, y será también el responsable de la transición a la digitalización de esa cadena. Me gustaría destacar aquí algo, bueno, yo creo que de sobra conocido, pero desde la perspectiva que entiendo que queremos analizar hoy, que es el de la rigurosidad de la información. Como en 1998 va a presentar un programa, ha tenido 2 etapas, creo recordar en él, que es La Mirada Crítica, ¿verdad?, que es un espacio informativo matinal, y fue de los pioneros en ese formato de información rigurosa y de entrevistas en profundidad, ¿no? Algo que después, bueno, pues se ha seguido haciendo, pero en algunos casos se ha desvirtuado. Era enormemente riguroso y la verdad es que era todo un placer el poder ver ese programa. En 2004 vuelve a televisión como su director del canal 24 Horas, canal 24 Horas que es el canal de televisión en español más visto en el mundo entero, con una difusión, como todo el mundo sabe, mundial. Y en 2011 vuelve a la que es ahora su casa, Antena 3, dirigiendo y presentando las noticias de mediodía. En la actualidad lo vemos diariamente en Noticias 2. Bueno, como han visto, su dilatadísima carrera profesional le ha llevado a cubrir todo tipo de eventos nacionales e internacionales. Ha sido moderador en televisión de los debates electorales entre candidatos a la Moncloa, ha cubierto en directo y sobre el terreno las elecciones de presidentes estadounidenses. Hace muy poco lo hemos visto también en la muerte de la reina Isabel II, cubriendo también la información desde allí, desde Londres. Bien, pero no solo su larga trayectoria sólida como periodista, también está su faceta como escritor. En algunas web recoge, es periodista y escritor, él sabrá cómo le gustará que le llamen. Pero como gran conocedor de la actualidad internacional, eso lo ha recogido en sus libros. Primero, sobre la llegada a la presidencia de Trump y la caída del imperio Clinton, o sobre la estrategia política internacional de Vladimir Putin, el rastro de los rusos muertos, o la más reciente y premeditada novela, que es Operación Kazán, que nos hace un recorrido apasionante por las intrigas y por el espionaje y por los principales acontecimientos del siglo XX y del siglo XXI. Novela que creo que está aquí en la entrada, novela que les aseguro a aquellos que no la hayan leído que merece enormemente la pena. Y vosotros, como alumnos de periodismo, desde luego es una de esas lecturas obligadas. Bien, pues, como digo, con estos 2 periodistas, con estos 2 grandes comunicadores rigurosos, pues comenzamos, por tanto, la sesión. Y Manolo, esta es tu casa, tienes la palabra y adelante en esa charla. Gracias. Bueno, se escucha bien, ¿no? Creo que sí, ¿no? No sé si hay que darle algún sitio aquí, pero... bueno. Ya. Bueno, gracias Pedro, gracias a la Fundación Alcántara, a la Diputación también, a la facultad que me considero parte de ella, y gracias sobre todo a Vicente Vallés, nuestro invitado. Yo estoy encantado con compartir contigo este rato de charla, que si me permitís, pues yo le voy a dar un pequeño giro. Más que charla, yo voy a intentar entrevistarlo, porque yo creo que es más fácil, o sea, tenéis más interés en escucharlo a él que escucharme a mí, ¿no? Así que, y antes que nada, quería lanzar primero bienvenido. Muchas gracias. A Málaga, que ya sabemos que vienes, que te gusta Málaga, que has venido en bastantes ocasiones. Creo que también Dios fue padrino, ¿no?, de una de los cursos, ¿no?, de aquí de la Facultad de Comunicación, de la graduación.
Y bueno, le gusta Málaga y además las personas que presentan informativos como él parece que forman parte de la familia, como lo vemos todos los días, ¿no? Los que veamos todos, que espero que seáis la mayoría, como lo vemos todos los días y en casa comiendo o cenando, en este caso cenando, ¿no? Pues parece que fue una parte de la familia, ¿no? Y estamos aquí, parece que conozco de toda la vida, ¿no? Y me la acaban de presentar casi. Así que, pero bueno, un mensaje para vosotros, y es que sois periodistas, que queréis dedicaros a esto del periodismo. Seguro que os han dicho un montón de veces, oye, esto está fatal, no sé qué. Pues bueno, está mal, pero está mal como otras muchas profesiones, no hay ninguna. Y él es un ejemplo de que se puede llegar a lo más alto partiendo primero, de no tener una tradición periodística en la familia, como en mi caso, que lo tuve más sencillo, esto hay que reconocerlo, y luego porque también venía de origen muy humilde, con lo cual él es un ejemplo, y ya empezamos esta conversación, si quiere, de cómo se puede llegar a trabajar en este oficio tan bonito, bueno, pues empezando desde cero de verdad, ¿no? Muy buenos días, gracias Manuel. Gracias a todos por estar aquí a estas horas de la mañana y gracias a los organizadores de estas jornadas por su invitación, a Guillermo especialmente, que fue el que me enredó, no necesitaba enredarme mucho porque me preguntó y le dije que sí de inmediato, de manera que no tenía que enredarme mucho para venir a Málaga. Estaba contando antes a Manuel que, bueno, pues vengo hoy en avión, me vuelvo también corriendo después para trabajar, pero aunque eso sea así, me gusta poder hacerlo porque me permite salir de Madrid, y salir de Madrid es muy sano. Salir de vez en cuando, aunque sea solo para un ratito, es muy sano. Y bueno, y venir a Málaga especialmente. Es verdad que, bueno, yo no puedo decir que sea malagueño, soy medio jienense, porque toda la familia de mi madre es de Jaén, y de manera que la sangre andaluza corre por mis venas, y desde muy pequeño he venido mucho a Málaga en las temporadas de verano, así que para mí, bueno, venir a Málaga es casi venir a mi casa también, de manera que no me resulta nada incómodo, aunque tenga que madrugar como ha sido hoy. Bueno, contaba Manolo los inicios. Yo estudié periodismo en la Universidad Complutense en Madrid y no fue una decisión que me costara tomar. Tenía muy claro que quería estudiar periodismo yo creo que tenía 11 o 12 años, más o menos. Suelen decir que hay profesores especialmente buenos que tienen mucha influencia en las decisiones que toman sus alumnos, ¿eh? Y en este caso tengo que decir que fue así. Yo creo que fue una mezcla entre un muy buen profesor que tuve, don Antonio, un profesor de lengua, que tuve cuando yo tenía 10, 11, 12 años, y recuerdo que uno de los ejercicios que nos hizo hacer en clase fue una entrevista, que nos entrevistáramos los unos a los otros, unos alumnos a otros, ¿no? Y yo creo aquello lo recuerdo como si hubiera sido ayer, y aquello me marcó mucho para tomar una decisión. Se mezcló, digamos que eso vino a ayudar a algo que ocurría habitualmente en mi casa, y es que mi padre, que aunque no tenía estudios apenas, nunca dejó de comprar el periódico todos los días. Y yo me recuerdo a mí mismo, siendo muy pequeño, echando un vistazo al periódico con mi padre por las tardes, cuando llegaba del trabajo mi padre y se sentaba a leer el periódico y yo me sentaba a su lado y le veía pasar las páginas, y tengo también esa imagen grabada en mi cabeza, ¿no? Yo creo que esos dos elementos, la costumbre informativa en mi casa y la influencia de aquel profesor de lengua, pues fueron determinantes para que surgiera una vocación, ya digo, desde muy pequeño, desde muy jovencito, que me llevó a estudiar periodismo, a pesar de que, bueno, hubo algunas voces cuando yo estaba ya en el bachillerato que me decían, te has vuelto loco, no dedícate a otra cosa. O sea, fijaros que eso es de siempre os dirán que estás loco, ¿no?, por estudiar esto. Pero lo tenía muy claro, entonces no tuve dudas sobre eso. Y bueno, es verdad lo que decías, yo he tenido ocasión en estos ya muchos años de profesión de tener actos como estos en universidades por toda España, hablando con estudiantes como vosotros, diferentes generaciones, que todos me decían, es imposible, no hay manera de encontrar trabajo, esto va a ser muy complicado cuando sacamos de aquí, ¿qué hacemos cuando terminemos la carrera? Es lo mismo que decíamos los de mi promoción cuando estábamos estudiando en la facultad, y la experiencia con el paso de los años es que
en torno al 90% de mis compañeros de facultad han conseguido trabajo en periodismo, igual que lo conseguí yo, de manera que nos hemos ido cruzando o bien compartiendo redacción o bien en redacciones distintas de diferentes medios, pero compartiendo coberturas informativas, tanto aquí como fuera de España, y al final esto no es fácil de conseguir, como no es fácil de conseguir en ninguna profesión. Tiene mucho que ver con algunos elementos que tenéis que tener todos, y es, por un lado, la vocación. Esta es una profesión, yo creo que muy vocacional, comparable. A mí me cuesta, por ejemplo, mucho imaginar a un buen profesor que no tenga una gran vocación docente. Y me cuesta mucho imaginar a un buen médico que no tenga una gran vocación por la medicina. Hay otras profesiones que quizá no necesitan ser tan vocacionales, sino, bueno, simplemente necesitan que la persona en cuestión sea, por un lado, inteligente y que sepa trabajar en ese ámbito concreto. Pero algunas profesiones yo creo que sí que tienen que ser específicamente vocacionales. Esas dos, desde luego, la docencia o la medicina, yo creo que lo son, pero también el periodismo. Y yo conozco periodistas, magníficos periodistas que han tenido mucho éxito en la profesión, que han llegado al periodismo desde otros lugares, porque, bueno, por alguna cuestión familiar a lo mejor les hicieron estudiar otra cosa, pero ellos tenían en su cabeza que querían ser periodistas y acabaron haciendo o bien un máster de periodismo y acabaron trabajando en las redacciones con mucho éxito y con mucha brillantez. De manera que si tenéis vocación, luego es cuestión de aplicar vuestras virtudes al trabajo. Si sabéis encontrar esas virtudes, que todos tenéis alguna o varias, aplicado eso junto con la vocación, os llevará a tener el éxito que esperáis, a encontrar el trabajo y a partir de ahí ir desarrollando vuestro trabajo, vuestra carrera profesional en unos medios o en otros. Y se consigue, se consigue. Si tenéis esas ganas de hacerlo, lo conseguiréis. Y bueno, ya han resumido las cosas que he ido haciendo en estos años de profesión. Ahora tengo la responsabilidad de hacer un informativo diario por las noches en la televisión. Es un medio muy específico. Los que trabajamos en los medios audiovisuales, en la radio y en la televisión, siempre tenemos la cosa esta de una cierta carencia de la letra impresa, sí. De quienes trabajáis de quienes trabajáis en la prensa, ¿no? Y es verdad que en alguna medida escribir libros o escribir algún artículo de vez en cuando en la prensa nos libera un poquito esa carencia que sentimos, porque al final la madre de nuestra profesión es la prensa escrita. Es verdad que luego las tecnologías pues han hecho que, bueno, se inventó la radio hace ya mucho tiempo, luego la televisión, pero no deja de ser la madre de todos nosotros la palabra escrita. Hasta el punto de que, no sé si estás de acuerdo, la portada de periódico de papel es lo único que Internet no ha arrasado, ¿no? Porque sigue siendo, o sea, sigue marcando la agenda del día, sigue marcando la portada, ¿no? Es sin ninguna duda. Se mantenga ahí como el gran elemento de la agenda del día, ¿no? La gran referencia informativa sigue siendo efectivamente el titular de primera de un periódico. Más allá de que lo lean 10 personas o 100.000 o 10 millones de personas. Un buen titular en primera página de un periódico, por poca difusión que tenga, si es una noticia importante, va a marcar la agenda del día, efectivamente, porque todo el mundo lo va a ver, antes o después. Y ese es un elemento que ni la radio con su difusión y luego la televisión, que todavía tiene más difusión que la radio, han conseguido arrebatarle a la letra impresa, y de ahí que insisto en que sigue siendo la gran madre del periodismo, ¿no? Más allá de que haya otros medios que puedan tener una mayor difusión popular o lo que sea, desde luego la televisión lo tiene por el elemento que es, está en el salón de todas las casas y eso hace que lo vea mucha gente, pero el titular de primera de un periódico sigue siendo la referencia informativa, sin duda. Además, las madres suelen recortar las primeras informaciones en los periódicos de los hijos, ¿no? Hijos o hijas, ¿no? Pero claro, la televisión no puede guardar el informativo, ¿no? Así que, mira, antes de empezar a hablar del oficio, porque yo creo que compartimos una idea de que esto es más un oficio, ¿no? El oficio periodístico, ¿no? Sí. Luego ya hablamos para que no creáis que es que no tiene sentido estudiar una carrera, sino que el periodismo tiene un componente importante de eso, de oficio, ¿no? Y de experiencia, ¿no? Pero a mí me gustaría saber el trabajo que hay detrás, antes, ¿no? El trabajo previo, porque todo el mundo conocemos tu trabajo presentando el informativo, que luego hablaremos de ello, pero a mí me gustaría saber qué
trabajo previo hay, que hoy no vas a hacer porque estás aquí, ¿no? Y estarás en el tren o en el avión, pero ¿cómo es tu trabajo diario? Sí, bueno, el trabajo en la televisión tiene una peculiaridad fundamental con respecto a cualquier otro medio, que es la imagen. Eso nos condiciona muchísimo a la hora de contar las noticias. No podemos contar las noticias igual de bien con una imagen de esa noticia o sin una imagen de esa noticia. Y eso es algo que, aunque no lo verbalicemos todos los días, porque lógicamente no lo verbalizamos en el trabajo todos los días, sí está siempre en la cabeza cuando tenemos que preparar el informativo. Nuestros horarios son los siguientes, más o menos. Yo ahora hago el informativo de la noche, pero como se ha contado antes hacía el informativo del mediodía. En la redacción de Antena 3, igual que prácticamente en todas las redacciones de televisión, más o menos las cosas son así. En torno a las 9 de la mañana, más o menos, hay una primera reunión en la que participan los responsables de las diferentes secciones de la redacción, que, en el caso nuestro, pues bueno, la sección de Nacional, la de Sociedad, Economía, Internacional, este tipo de secciones. Cada uno de los responsables de la sección aporta las previsiones que hay esa mañana. Y en esa reunión están también, como es natural, los responsables del informativo del mediodía. Ahí, como es muy temprano, no participamos todavía los responsables del informativo de la noche, pero sí están, los jefes de cada una de las secciones y los responsables de la información del informativo del mediodía. Esta reunión es muy interesante porque, digamos que marca mucho la agenda informativa nuestra del resto del día, porque es ahí donde se ponen en marcha los equipos a trabajar, los periodistas, los equipos de cámara, y entonces ahí es donde se decide algo que es muy importante, y es qué noticias vamos a contar y cuáles quizá no vamos a contar. Cuando se habla de la objetividad en los medios de comunicación, bueno, pues la subjetividad empieza ya ahí, porque si hay 150 posibles noticias disponibles y tú tienes que contar 25, ya seleccionas 25 con un criterio subjetivo, inevitablemente subjetivo. Otro periodista a lo mejor elige otras 25 diferentes, o elige 10 de las que has elegido tú y otras 15 que no has elegido tú. De manera que ya ahí empieza inevitablemente el trabajo periodístico y, por tanto, también subjetivo en una redacción. Entonces ahí ya se marca un poco la agenda informativa nuestra de la cadena para ese día. Tiene un elemento interesante esa reunión porque es la única reunión que se celebra en la redacción a lo largo del día que empieza cuando las noticias no se han producido todavía, porque es a las 9 de la mañana. Puede haber habido alguna noticia que llegue de América que se ha producido durante la madrugada, pero lo que es el volumen general de noticias no se ha producido todavía, de manera que en esa reunión se empieza a trabajar con previsiones, con cosas que suponemos que van a pasar, algunas que sabemos que van a pasar, aunque no sepamos qué importancia van a tener. Por ejemplo, ayer sabíamos que la ministra de Hacienda iba a presentar los presupuestos en el Congreso, porque eso estaba en la agenda del día, que iba a pasar a tal hora de la mañana. Y sabes que después hay una rueda de prensa, porque está anunciado, en la cual se va a poner pues todos los detalles de los presupuestos. Bueno, sabes que esa va a ser una cita importante del día, no sabes cuánto, porque no sabes lo que va a pasar en la rueda de prensa, si de repente van a anunciar una partida presupuestaria inesperada que de repente es muy interesante o no, pero bueno, ya sabes que eso va a ocurrir. Pero hay otras cosas que no sabes que van a ocurrir y que ocurren de manera imprevista, y tienes que dar también cobertura a esas noticias que son imprevistas. Luego hay una reunión en torno a la 1 del mediodía, que esa es la primera reunión nuestra, la del informativo de la noche. Y ahí otra vez están los jefes de cada una de las secciones y ya sí estamos los responsables del informativo de la noche. Y de esa reunión de la 1 del mediodía surge lo que podemos llamar un boceto de la escaleta que haremos en el informativo de las 9. Digo un boceto porque cerrar la escaleta de las 9 a la 1 del mediodía es mucho cerrar, porque van a pasar cosas y inevitablemente habrá que hacer cambios. De hecho, es raro el día que nosotros no hacemos cambios en la escaleta del informativo en la media hora previa, e incluso con todos los días, es ahí sin ninguna excepción, todos los días sin excepción, durante el informativo caen cosas o entran cosas, incluso durante el propio desarrollo del informativo.
Ayer, por ejemplo, a ultimísima hora nos llegó la noticia de una explosión que había habido en Alcorcón, en Madrid, que murió un bebé o un niño pequeñito y bueno, eso, lógicamente, eso no está previsto, eso surge cuando surge y tienes que... De hecho, conseguimos hacer una conexión en directo. Nuestro equipo llegó al sitio 3 minutos antes de que tuviera que decir buenas noches desde allí. Así que, en principio, pensábamos que no íbamos a tener la imagen, pero no íbamos a llegar con nuestro periodista allí, pero sí, al final llegó, por suerte. Y, bueno, más o menos este es el trabajo. Pero tu participación sí. concreta, ¿no?, de cuando empiezas ya a... y te introduzco una pregunta más para que sigas. Hace años, lo que se hablaba del gusto parlante, ¿no?, que, bueno, es una definición un poco no muy exacta, pero es decir, que el presentador de informativo no tenía una responsabilidad editorial tan grande como puede tener ahora, ¿no? Entonces, sí. ¿cuándo empiezas tú a elaborar o a diseñar? Bueno, esa parte del trabajo en realidad no puedo decir que empiece ni termine, porque en cualquier momento del día o de la noche puede surgir o una noticia o una idea para contar algo en el informativo. Entonces, no se puede decir que haya un momento en el que apagas y ya no te vuelves a conectar hasta el día siguiente. El trabajo de la edición del informativo es más o menos permanente, es un non-stop, lógicamente no con la misma intensidad todo el tiempo. Cuando estoy en casa no estoy con la misma intensidad que cuando estoy en la redacción, lógicamente, salvo que pase algo, una noticia muy importante, pero si no es el caso no. Pero desconectar por completo no existe ese concepto, Desconectan mucho, pero no por completo. Y es verdad que sí, se popularizó mucho esa expresión de gusto parlante en la televisión. La realidad ahora es que hay varios modelos de presentadores de programas de actualidad en la televisión. Los hay que no tienen responsabilidad en el contenido del informativo, editorial, ¿no? Son solamente presentadores, y hay otra persona que ejerce la responsabilidad de dirigir ese programa, sea un informativo, sea un programa de actualidad o lo que sea, y que es quien decide los temas que van y cómo se tratan. Y luego está el otro modelo, que es el que sí tengo yo, que es el del presentador que dirige el informativo. Bueno, ya digo, existen estos dos modelos. En la radio, que yo sepa, solo hay presentadores que dirigen el informativo. En la televisión hay estos dos modelos que, bueno, no es tan reciente, pero hubo un tiempo en el que prácticamente no había presentadores que dirigieran el informativo, sino que siempre había otra persona que no salía en pantalla, que era quien lo dirigía. Bueno, ahora sí, ya digo, existen estos dos modelos y ni siquiera son modelos que se apliquen por completo en cada una de las cadenas de televisión, porque hay cadenas de televisión que tienen algunos informativos dirigidos por quien los presenta y otros que no. Así que no hay... Bueno, es muy variable esto. ¿Y cómo? O sea, yo creo que estás viviendo un momento dulce de tu carrera, ¿no?, profesional, mucho reconocimiento, 3 millones de personas, que eso también quería preguntarte, ¿no? O sea, cuando estás escribiendo, saber que tiene 3 millones de personas que en algún momento, ¿no?, te van a escuchar, pues yo creo que debe de causar por lo menos un poquito de responsabilidad, ¿no? O cuando ya estás acostumbrado dices, bueno, ya ni caes en la cuenta, ¿no? Pero si hablamos de influencer, no hace falta tener 3 millones en Instagram para ser un influencer, porque es que cada noche lo ven 3 millones de personas, ¿no? Lógicamente, tener espectadores es una responsabilidad, lógicamente, pero yo no me planteo que tenga más responsabilidad si me ven 3 que si me ven 150.000. Cuando en mi última etapa en televisión española, en el canal 24 Horas, que el canal 24 Horas efectivamente es un canal que se ve en todo el mundo, pero la medición de audiencia es solamente se mide la audiencia que tienes en España. Y claro, ese programa tenía seguidores muy fans, pero muy pocos. Entonces eran en torno a los días buenos, los días que había mucha intensidad informativa y la gente venía específicamente a vernos, a lo mejor conseguíamos 250.000 espectadores. Los días muy buenos, los días normales 150.000, los días relativamente buenos un poco más, y ya digo, los días con mucha intensidad informativa a lo mejor 250.000 o un poco más, ¿no? De manera que comparado con 3 millones de espectadores, entre 2,5 millones y 3 que podemos tener ahora, pues es una diferencia muy grande. Pero yo no me sentía menos responsable entonces de lo que me siento ahora. Es decir, que al final
aunque pueda parecer una tontería, cuando tienes un solo espectador sabes que le tienes que contar las cosas de la mejor manera que puedas, ¿no? Es tu trabajo, es tu obligación y sean menos o sean más, lo tienes que hacer igual, ¿no? Ciertamente, pues ahora sí, estamos en una época buena, la televisión tiene rachas y como yo ya llevo muchos años trabajando en televisión, todo, claro. hemos tenido de todo. Yo me acuerdo cuando era muy jovencito y conseguí una beca en la cadena SER y tuve la suerte de trabajar una temporada con Iñaki Gabilondo, que ya en aquella época era una gran personalidad de la radio en España y ya llevaba muchos años, había trabajado también en Televisión Española como director de informativos. Y él me decía, dice, en esta profesión va a haber momentos en los que te va a ir muy bien y momentos en los que te va a ir muy mal y nunca vas a saber ni por qué no. Pasa lo uno o lo otro, ¿no? Así que de repente te encuentras que te van las cosas muy bien y dices, bueno, ¿y qué hemos hecho, no? Para que no vaya tan bien o al revés, ¿y qué hemos hecho para que no vaya mal, no? Luego la televisión generalista, específicamente cuando hablamos de televisión generalista hablamos de los grandes canales, en España pues son la 1 de Televisión Española, Telecinco y Antena 3, tiene una característica muy importante que quienes hacemos la televisión tenemos que tener en cuenta para no creernos que somos el ombligo del mundo. Y es que los informativos en esas cadenas concretas están muy influenciados en términos de audiencia por los programas que están a su alrededor. Entonces, si tú tienes el informativo en digamos en un sándwich entre programas que funcionan bien de audiencia, eso ayudará a que el tuyo también vaya bien de audiencia. Y si es al revés, te perjudica. Entonces, nosotros hemos vivido algunas épocas muy difíciles porque el sándwich que teníamos alrededor funcionaba mal y no nos ayudaba a ir nosotros bien. Ahora tenemos un sándwich que funciona bien y esto nos ayuda. Es verdad que nosotros también ayudamos a que ese sándwich funcione bien, tanto por delante como por detrás, en el que va antes y el que va al terminar el informativo. Al final todo ayuda, ¿no? Todo ayuda. Pero tienes que ser consciente de que no todo, ni cuando van las cosas muy mal es todo culpa tuya, ni cuando van las cosas muy bien es todo porque lo estés haciendo de maravilla, ¿no? Sino que hay otras influencias que también entran en el juego de las audiencias. Leía una cosa, en una entrevista que te llamó la atención el hecho de que en una rueda de prensa un vicepresidente del Gobierno hablara de ti, ¿no? Creo recordar que la respuesta que daba más o menos es yo que empecé cubriendo información política, iba a la rueda de prensa del Consejo de Ministros y de pronto pasan los años y veo que el vicepresidente está hablando de mí. O sea, y cuando te decía un momento dulce de la carrera, un momento álgido, es que estás también en el centro de la actualidad. Te guste o no, porque sé que no te gusta, ¿no? Hablar de ese tema, pero es verdad que la política o los políticos te han metido en ese foco. Bueno, tengo que decir que, pues sí, hablo de mí, pero no solo de mí. Es decir, citó a 4 o 5 periodistas en aquella rueda de prensa. Es que no le gusta hablar de este tema, yo lo sé, pero yo qué sé, ¿no? A ellos sí les gusta escucharte de eso. No me gustan. Hay una máxima en nuestra profesión consistente en que el periodista no es noticia. El periodista cuenta las noticias, pero el periodista no es noticia. Entonces, si de repente te conviertes en noticia sin querer, porque no has sido tú el que lo ha provocado, pues te resulta incómodo, ¿no? Y bueno, me resulta incómodo eso, que de repente se convirtiera en una noticia en la que efectivamente aparecía mi nombre, aunque no solamente mi nombre, ya digo, salieron allí 3, 4, 5 nombres de periodistas. Y me llamó la atención, bueno, por 2 cosas. Primero, por el momento, yo no estaba en ese momento en la redacción, iba en el coche y estaba escuchando en directo la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Eso que antes os contaba que nunca desconecta uno. Entonces yo iba en el coche a mi casa e iba escuchando eso tan divertido que es una rueda de prensa del Consejo de Ministros. Pues iba en el coche escuchándola por si acaso pasaba algo que tuviera que saber para luego contarlo por la noche. Y de repente me encuentro con esto, ¿no? Y me sorprendió. Para empezar, me dio un poco la risa cuando iba en el coche, ¿no? Digo, esto es una cosa un poco absurda. Y efectivamente me acordé, porque yo he pasado muchos años cubriendo información de presidencia del Gobierno y una parte del trabajo de quienes cubren, los periodistas que cubren la presidencia del Gobierno, es ir ahora los martes, entonces era los viernes, a las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Y yo, claro, la sala de prensa de Moncloa ha sido mi casa durante mucho tiempo y nunca me imaginé cuando estaba allí cubriendo a los ministros de portavoces que algún día iba a pasar algo así, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco hay que darle mucha importancia. Es un hecho
que es mejor que no ocurra, pero tampoco ha sido culpa de los periodistas que fuimos citados allí que eso ocurriera, ¿no? Pero ahí eso me da paso para hablar sobre... ¿No crees que estamos asumiendo con demasiada naturalidad la carga ideológica en general? No vamos a hablar de medios de concretos, ¿no? Pero de la carga ideológica de muchos medios, es decir, que está todo muy ideologizado. La prensa regional, no te iba a decir no tanto, es que no lo está porque nuestra línea editorial, a mí me gusta decirlo, es el territorio, no es la ideología. Sí. Entonces, pero a nivel nacional... Sí es verdad que estamos acostumbrados a que, bueno, ya sabemos este medio que nos gusta categorizar y decir, etiquetar, decir este medio de izquierda, este de derecha, este no sé qué, y del mismo modo intentan decir este periodista de izquierda, este periodista de derecha, cuando de Iñaki Gabilondo siempre se ha dicho que es un grandísimo periodista. Pero yo no recuerdo nunca que le etiquetaran. No, pero seguramente si ahora ya está ahora lo harían, más o menos retirado, pero si ahora estuviera haciendo el programa de las mañanas en la cadena SER, también lo habrían etiquetado. Claro. Esto de etiquetar a los periodistas se ha convertido en una costumbre de un tiempo a esta parte y, bueno, pues esto ocurre. Y como no se puede evitar, pues tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Lo hacen y ya está. Esto ha ocurrido muy especialmente desde que se ha producido una polarización más extrema, ¿no? en la vida política española, ¿no? No solo española, en realidad la polarización se ha extendido por un montón de países occidentales, países democráticos que tienen esta problemática, por calificarlo de alguna manera. Desde luego ha ocurrido en Estados Unidos, solo hay que ver lo que ha pasado en estos últimos años con el trumpismo y, bueno, en Brasil. Ahora pues hay varios países en los que ya no tienen posibilidad de ganar un candidato de centro-derecha y otro de centro-izquierda, sino uno de extrema derecha y otro de extrema izquierda, claro. Con lo cual esto se ha polarizado mucho en muchos sitios y bueno, así son las cosas. Y eso, los partidos más extremistas han querido involucrar a los medios de comunicación en las guerras políticas, y entonces ya pues todo el mundo tiene una etiqueta. Si no eres de los míos es que eres de los contrarios a mí, es decir, que si no estás en mi extremo es que estás en el extremo contrario. No hay puntos intermedios, no hay manera de ver las cosas de una forma, no hablo ni siquiera de objetividad, sino de una manera equilibrada, en la que, bueno, pues no, eso ya parece que no se puede. Claro. Entonces, además, casi, cuanto más extremistas son los partidos, más tentados están de exigirte que tomes partido. Sí. Y entonces es que no puede ser equilibrado porque yo no te dejo ser equilibrado. Es decir, o eres de los míos. Ahora le llaman equidistancia, ¿no? No puede ser equidistante. Claro, ¿no? entonces, bueno, esto funciona así, hay que vivir con ello, no es que sea la cosa más deseable del mundo, pero como no parece que sea evitable, pues bueno, simplemente pues tienes que transitar en ese camino. ¿De qué manera influye en el ejercicio del periodismo independiente, ¿no? Es decir, no quiero decir ni equidistante, sino de un periodismo que yo creo que el que te caracteriza, que es, oye, pues ahora mismo está en el gobierno un determinado partido y ejercemos el periodismo con ese gobierno, luego cambiará y habrá otro, pero en la línea periodística es la misma siempre, ¿no? Lo que pasa es que eso cuesta trabajo para algunos, ¿no? Que aceptarlo, ¿no? Sí, porque hay que tener en cuenta que tanto los partidos políticos, sobre todo los más extremos, pero no solo los más extremos, también los que están menos extremados también, como la gente que tiene, los ciudadanos que están más politizados, tienden a pensar que todo el mundo está en esa misma circunstancia. Así que si alguien tiene una posición política muy firme, considera que no puede ser posible que alguien no tenga esa misma postura política firme, sea la suya o sea otra, pero que la tiene, ¿no? Y que actúa en su vida pendiente de eso y que todo le condiciona, ¿no? Esa postura política le condiciona. Bueno, esto no tiene por qué ser así. Es decir, que a nosotros, a los periodistas, nos condiciona sobre todo nuestra profesión periodística, ¿no? Y esa es la que intentamos reflejar. Ciertamente, vivimos en un país libre, por suerte, todavía, en el cual puede haber diferentes puntos de vista. Lo de todavía, ¿a qué te refieres? Sí, bueno, yo no lo digo en broma, porque hay algo que ha pasado con las generaciones más jóvenes, y es que dan por hecha la democracia.
como si esto fuera algo como la lluvia, ¿no? Que un día llueve y ya está. No, es decir, el régimen que disfrutamos, ha habido generaciones, que no son las mías, sino las anteriores, que se lo han tenido que ganar. Y les ha costado mucho ganárselo, y con mucho sufrimiento. Y sostener esto no es gratis. La democracia no es algo que viene dado gratuitamente. Pregúntenle a los rusos, pregúntenle a los rusos, que creen que viven en una democracia. Entonces, aquí tenemos la suerte de vivir en una parte del mundo, por cierto, muy pequeña, en la que hay muy pocos países que disfrutan de este sistema democrático. Es decir, la mayor parte de los países del mundo, la mayor parte son regímenes autocráticos, aunque haya elecciones, pero siguen funcionando de una manera autocrática. Y nosotros tenemos la suerte de vivir en una parte del mundo, en la Europa occidental, con una cierta prosperidad, a pesar de las crisis económicas que se sufren, en la que tenemos respeto por la vida humana, en la que respetamos que las personas tengan su punto de vista, que puedan expresarlo libremente, y eso que parece que viene dado, no viene dado. Esto es muy complicado de mantener, y a eso me refiero. Es decir, que no podemos suponer que esto dura porque sí eternamente. ¿Qué síntomas te preocupan, ¿no? Es decir, ¿por dónde puede ese riesgo, ¿no?, por dónde puede venir? Me refiero a la Europa occidental, ¿no?, en nuestro entorno, ¿no? ¿Por dónde crees que pueden venir esas amenazas? Bueno, las posiciones extremas, desde luego, no ayudan a sostener un régimen de democracia, democrático. Pero, bueno, están metidos en el sistema democrático, lo cual seguramente apacigua un poco el riesgo, ¿no? Pero, lógicamente, ha habido circunstancias que han favorecido la llegada al universo democrático político de partidos más extremistas. Y eso sí que es culpa de quienes han estado en esas posiciones centradas en otros tiempos. Del bipartidismo. Desde luego, los casos de corrupción ayudan a que aparezcan partidos extremistas en el ámbito de la política, eso sin ninguna duda. Y luego también las crisis económicas, sobre todo la crisis económica del año 2008, tan intensa, pues generó un descontento social muy amplio, que es un caldo de cultivo para que posiciones extremistas puedan florecer, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido así. Por ejemplo, el trumpismo en Estados Unidos se alimentó en buena medida de votantes del Partido Demócrata, que estaban descontentos por la situación en los estados industriales de Estados Unidos, en el que llaman el cinturón industrial en Estados Unidos. Se había ido perdiendo empleo, se habían cerrado fábricas, y esa gente que se quedó sin trabajo, o que había visto cómo bajaban sus sueldos porque llegaba mucha inmigración, que bajaba, eso provocaba una bajada de los salarios, porque había gente que estaba dispuesta a trabajar por menos dinero. Esa gente que perdió nivel de vida, o que perdió directamente su empleo porque vio cerrarse las fábricas, eran votantes del Partido Demócrata. Y ellos son los que hicieron presidente a Donald Trump. De manera que, bueno, esto puede pasar, y pasa de hecho en otros países. Hemos asistido al Brexit, que eso es el disparo en el pie más rotundo que se ha producido en los países democráticos occidentales en los últimos tiempos, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer o puede hacer, ¿no?, el periodismo? Porque yo a veces tengo la sensación, cuando voy en el coche o cuando veo determinada televisión o leo determinadas cosas, que a veces hay como una especie de chute ideológico, ¿no?, que hay gente que quiere escuchar lo que reafirme sus posiciones, con lo cual le aleja mucho de la realidad, ¿no? Sí, eso es así, pero bueno, eso es muy humano, y a mí no me parece mal, no me parece mal. Mi recomendación es que no se haga solo eso. Sí, no me parece mal que se haga eso. Todo el mundo tiene su punto de vista sobre las cosas, y todo el mundo puede tener un gusto especial por esta emisora de radio, por este periódico, por este periodista o esta cadena de televisión, lo que sea, y eso está bien, eso no es malo. Lo que sí me parece menos bueno es que nos cerremos tanto la mente como para solamente estar pendiente de lo que dice este medio o este periodista o en esta tertulia concreta, ¿no? Eso es cerrarse mucho la mente. Yo creo que está muy bien, más allá de que uno tenga unas convicciones muy firmes sobre cualquier cosa, escuchar lo que opinan aquellos que piensan lo contrario, porque de vez en cuando encuentras algo interesante en lo que piensa el adversario político o la persona que tiene otro punto de vista, ¿no? Y tenemos la suerte, y vuelvo a lo de la democracia, tenemos la suerte de que gracias a que vivimos en una democracia hay muchos medios disponibles. De todas las líneas informativas que uno puede imaginar, es muy difícil que haya alguien que no encuentre un medio en el que se sienta más o menos representadas sus ideas.
y eso está muy bien que sea así. Porque esto no pasa, ya digo, esto no pasa en todos los sitios. Pero aquí yo, sí. a lo mejor un poco de ingenuidad por mi parte, pero yo todavía creo en ese, quizá porque estoy en un medio regional, que a nosotros nos compra desde un votante de Vox a un votante de Podemos, digamos, o espero que nos compren, digamos, bueno, nos compren o nos lean ya, ¿no? En la web, ¿no? Comprar ya el papel cada día menos. Pero yo todavía creo en la posibilidad de un periodismo capaz de ser plural. O sea, no de representar una línea ideológica o una facción concreta, sino de confrontar ideas, ¿no? Que vengan de ambos. Sí, pero yo creo que eso existe. Incluso en un medio que pueda estar muy claramente alineado con una idea política concreta o lo que sea, incluso ahí muchas veces encuentras artículos de opinión de gente que opina cosas contrarias. A mí me gustaba mucho, había hace unos años, no sé si lo siguen haciendo, pero hace unos años, yo creo que era el USA Today, el periódico de Estados Unidos, con mucha circulación en todo el país, que está muy bien la idea que tenía, porque en las páginas en las que se publicaban los editoriales y los artículos de opinión, publicaba el editorial con la opinión del periódico sobre un asunto concreto y justo debajo publicaba siempre un artículo de alguien que opinaba lo contrario. Y eso estaba muy bien, a mí me hacía mucha gracia. Es decir, el periódico opina esto y los que no opinan esto opinan esto otro, ¿no? Y lo ponía debajo. Y a mí eso me parecía una idea muy buena y muy interesante, ¿no? No es que sea una cosa muy habitual, pero creo que siempre se encuentran opiniones contrapuestas y eso está bien. Y si no las encuentras, si las buscas, las encuentras. Es decir, que tampoco hace falta tener que buscar demasiado, ¿no? Yo creo en cualquier caso que, ya digo, más allá de que un medio concreto tenga una línea informativa determinada, siempre se encuentran también ahí artículos que puedan cuestionar esa misma línea, ¿no? Y eso está bien. Sí ocurre, y esto es un poco preocupante, que hay veces que algunos periódicos con una línea concreta han publicado un artículo de alguien que opinaba lo contrario y algunos lectores han abroncado al medio por publicar ese artículo. Que a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Es decir, que no publique usted cosas que no me gusta leer, ¿no? Pero, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Y en algunos casos han condicionado al medio, ¿no? Porque, claro, si de repente se enfadan contigo un número muy importante de lectores y deciden que dejan de comprar el periódico, pues claro, es un problema, ¿no? Para ese medio de comunicación. Pero me llama mucho la atención. De repente les montan una campaña en Twitter, ¿no? Decir, sí. Es que eso a veces es peligroso, ¿no? Porque a veces se confunde lo que ocurre en Twitter con lo que con la el realidad, mundo. con el mundo, ¿no? La gente, el mundo, ¿no? Lo de la gente no lo digo con ninguna intención, sino que se confunde muchas veces una pequeña reacción en Twitter, que puede ser importante, incluso puede ser trending topic, como si fuera la voz de la mayoría, ¿no? La voz de todo el mundo. Sí, esto es yo creo que es un error analizarlo de esa manera, efectivamente, como dices tú, ¿no? Y yo creo que está el mundo y luego está Twitter, que es un mundo aparte, un mundo paralelo en el que... Muy periodístico y político, además, ¿no? Sí, muy especialmente eso, pero que se aleja bastante, yo creo, de la realidad, ¿no? Porque hay gente que vive en Twitter. Y entonces es como el metaverso, ¿no? Se mete ahí y ahora también llamado metaverso, ¿no? Últimamente. Entonces se meten ahí y están todo el día fabricando tweets, como si el mundo consistiera en estar allí, y en realidad pues uno sabe que las cosas no son exactamente así, ¿no? Porque si fueran así, la verdad viviríamos en un mundo muy diferente. Hay políticos y entiendo que habrá también pues gestores de medio de comunicación que se dejan influenciar, ¿no? Influir por... Es difícil, yo entiendo. Yo creo que la gente va aprendiendo de todas maneras, ¿eh? Como ya estamos en tercero de Twitter, no estamos empezando, pues ya poco a poco la gente que pudiera verse afectada por ese tipo de cosas ya se siente menos afectada, ¿no? Pero ha habido un tiempo, que todavía dura en algunos aspectos, en que ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal, con esto, muy mal. Yo conozco compañeros, ¿no? que realmente se sentían muy afectados cuando de repente veían que alguien había organizado una campaña contra ellos y estaban 2 días, pues estas campañas tampoco duran mucho más, así que es un día o 2, y lo que pasa es que claro, ese día o 2 pues suele ser incómodo para quien lo sufre, ¿no? Twitter esos 2 días, sí, decides que no lo ves y ya está. Yo hace ya bastante tiempo que decidí participar poco en Twitter y realmente ni me acuerdo la última vez que tuiteé algo y
creo que es un mundo aparte en el que de vez en cuando sí entro porque para buscar informaciones, porque sí sigo a unos cuantos medios de comunicación importantes en el mundo y sigo a algunos periodistas de los que me fío mucho, y cuando hay alguna cosa que tiene especial relevancia busco esos tweets que ellos pueden haber emitido porque me resultan informativamente interesantes, ¿no? Y me ayudan, pero más allá de eso no me interesa. Hay un tema también que incluso podríamos catalogar de sexy, ¿no?, que es el de las presiones, ¿no? Parece que yo cuando hablan de presión en el mundo del periodismo es como si un bombero dice que trabajo con fuego, ¿no? Y como si fuera alguna cosa, no, pues es que la presión es consustancial con el ejercicio periodístico, ¿no? Entonces, todo el mundo pregunta, siempre acaba preguntando, bueno, recibe muchas presiones, pero ¿no crees que que es que el ejercicio periodístico convive con las presiones? Es parte de nuestro trabajo diario, ¿no? No tiene, y tampoco tiene tanta... Hay mucho mito en torno a las presiones a los medios de comunicación. No, lo digo porque estamos con alumnos que muchas veces creen que hay una presión atroz, ¿no? Y que cambian titulares de periódicos, cambian líneas editoriales. Bueno, que eso pueda ocurrir en algún momento concreto es posible, pero hay una cosa que tenemos que saber, y vuelvo a algo que he dicho antes. Como vivimos en un país libre en el que hay muchos medios de comunicación, la noticia que no cuento yo la va a contar Manuel en su periódico. Y si no la cuenta Manuel, la va a contar aquel, y si no, aquel. Y cuando alguien la cuente, al final la vamos a tener que contar nosotros también, porque se convierte en una noticia que no puedes dejar de contar. Entonces, claro, puede haber, ¿hay alguien tan poderoso como para conseguir que ningún medio de comunicación de ese espectro tan amplio que tenemos publique nada sobre algo que es informativamente interesante? No hay nadie que pueda hacer eso. Puede eso, a lo mejor puede conseguir que un medio concreto no lo publique, pero no que no lo publique en otros medios. Entonces, al final, en este momento, las presiones, la verdad es que se quedan bastante en la nebulosa, ¿no? Porque no hay mucho... Es casi más la autocensura, ¿no? Es más peligrosa que las presiones. Sí, casi, ¿no? Eso puede ocurrir, pero en algún caso concreto porque alguien considera que puede estar en peligro su puesto de trabajo. Y entonces esa persona, para protegerse a sí misma, puede hacer algo así. Pero ya digo, eso no evitará que alguien acabe contando esa noticia si esa noticia tiene interés y es importante informativamente, ¿no? Entonces, bueno, luego ya esto también depende mucho de los medios. Yo tengo la suerte de mi director, Santiago González, se dedica a despejar los balones, ¿no? Cada vez que alguien llama protestando por algo, pues él recibe la llamada, la escucha, muchas gracias, y despeja los balones y nos deja trabajar a los que estamos por debajo de él, lo cual está siempre muy bien. Es un paraguas muy, muy importante para nosotros, ¿no? Pero esto ya digo, no hay sitio en el que no me hablen de las presiones, ¿no? Como si fuera fíjense... Pero es que yo soy convencido que no hay tanto, como dicen. No, pero si el ejemplo, mira, un ejemplo muy claro de cuán inútiles pueden ser las presiones es que en España hemos asistido a condenas de los tribunales que han llevado a la cárcel o pueden llevar a la cárcel a personas por delitos de corrupción. Todos esos casos de corrupción se han conocido a través de los medios de comunicación. Los ha contado algún medio de comunicación. Y a partir de que lo ha contado uno, lo han contado todos, aunque esos otros todos no quisieran contarlo. Porque de repente, aunque yo no... Oye, que nos hemos enterado que ha habido esta cosa en este sitio concreto. No, yo eso no lo voy a contar. Entonces lo cuenta Manolo al día siguiente en el periódico, primera página, influencia de los titulares en prensa, y al día siguiente yo lo estoy contando en la televisión. Porque, lógicamente, no puedo dejar de contar una noticia importante. ¿Y por qué crees que ha habido ese deterioro de la imagen en general, ¿no? de los medios de comunicación, de la prensa? Cuando, yo coincido contigo, cuando todos los casos de corrupción, sin excepción, ¿no?, han sido destapados y contados por la propia prensa, ¿no? Desde el Casa Real, todos los partidos políticos, instituciones del Estado, o sea, todo, ¿no? Sí, el deterioro, bueno, tiene que ver con el hecho de que la política ha querido involucrar a los medios en la batalla política. Entonces, convertirnos en una herramienta más o en un elemento más, un sumatorio más en las batallas políticas. Entonces, luego llega el momento en el que se extreman las posiciones, se polarizan, y entonces cuanto más extremas son las posiciones, más pretenden involucrar a los medios de comunicación que no son
satisfactorios afines, para ellos o afines en esta batalla, y entonces te convierten en otro enemigo político. O sea, los enemigos políticos de estos son los políticos de aquí y los periodistas que ellos consideran que no están aquí. Entonces, pues al final estás ahí metido en la misma bolsa y bueno, esto genera esa sensación que se extiende ciertamente en contra, pero bueno, afecta a los políticos, afecta a los periodistas, bueno, me parece un poco inevitable. No sé si es una impresión mía, pero corrígeme si me equivoco o no, pero a mí me da la sensación de que siempre has intentado, te has resistido a estar en la pomada, ¿no?, periodística, es decir, que siempre has estado un poco como observador, un poco alejado, nunca has estado dentro de ni de grandes tertulias, ni de grandes polémicas, sino siempre has intentado estar con el puesto elevado, digamos, del observador, ¿no? Sí, bueno, he dirigido tertulias, pero no he participado como tertuliano en ellas, no de momento. No digo que no lo vaya a hacer, es decir, a lo mejor llega un momento en que sí lo hago, pero bueno, estoy en otra posición un poco diferente a esa, ¿no? Pero eso ¿por qué? Porque esa sensación que tengo de hombre tranquilo, porque llevamos aquí casi una hora, no ha comentado el nombre de ningún medio, de ningún periodista, o sea, siempre vas como con pie de pero plomo, ¿no? También porque intento ser respetuoso con todo el mundo, incluso con quien no lo es, ¿no? Porque al final yo sí me creo esto de respetar a los demás en una sociedad democrática como esta en la que vivimos, ¿no? Y entonces creo que el griterío no ayuda a sostener nuestro sistema de libertades, y creo que se sostiene mejor cuando todo el mundo baja un poquito el tono de voz. Lo que no quiere decir que tenga que bajar el nivel de la crítica, no, que es una cosa muy diferente, ¿no? Sí, la crítica puede ser todo lo elevada que sea, siempre y cuando se utilice en terminología educada, y yo creo que eso es lo que algunas veces falta, un poco de terminología educada a la hora de hacer la crítica que se tenga que hacer, ¿no? Yo, de todas maneras, yo soy muy partidario del concepto periodístico que yo creo que rige en general en el mundo civilizado nuestro, que es que el periodismo consiste en dos cosas básicamente. Desde luego los hechos, pero no solo los hechos. Los hechos hay que analizarlos, hay que ponerlos en perspectiva, hay que contextualizarlos. Si no, no se hace la misma tarea periodística. Entonces, los periodistas tenemos la responsabilidad de contar los hechos y de explicar los hechos también, para que se entienda por qué pasa algo. No es solamente el qué pasa, sino el por qué pasa y quiénes son los protagonistas de que eso pase. Y claro, ¿qué problema tiene ese añadido? Ese añadido tiene el problema de que, lógicamente, cuando entras en el terreno del análisis, terreno que es propiamente periodístico, es cuando alguien puede decir que a mí ese análisis no me gusta. Claro. Pero es que últimamente hay mucha gente que dice que a mí esos hechos no me gustan, y como no me gustan los hechos que me cuentan, no me los creo. Esto lo instituyó casi académicamente el equipo de prensa de Donald Trump, que nada más tomar posesión Donald Trump, esto fue el 20 de enero del año 2017, es el día que tomó posesión de su cargo, y saben que el acto de investidura se celebra a las espaldas del Congreso de Estados Unidos, al aire libre, con un frío tremendo. Si van alguna vez, vayan muy bien abrigados, porque hace un frío tremendo ese día. Y normalmente hay una explanada enorme delante del Capitolio en Washington que ese día se llena de gente. Pero claro, se llena de gente, de más o de menos gente. Entonces, aquel día los medios de comunicación en Estados Unidos hicieron una comparación entre la gente que había acudido a la toma de posesión de Donald Trump y la que había acudido a la toma de posesión de Barack Obama la primera vez que Obama tomó posesión. Y era más o menos el doble y la mitad. Con Obama había sido el doble que con Donald Trump. Y entonces empezaron a poner fotografías en el New York Times, en el Washington Post, en la CNN pusieron también la imagen y tal, y esto enfadó muchísimo a Donald Trump, y entonces su responsable de comunicación, que se llamaba Marianne Conway, la entrevistaron en una cadena de televisión y le dijeron, bueno, ¿por qué están ustedes cuestionando si esto es un hecho indiscutible? Si usted ve la foto, y ella creó una expresión nueva que dijo, bueno, una cosa son los hechos y nosotros tenemos nuestros hechos alternativos. Y entonces quedó esa expresión, los hechos alternativos, es decir, si no te gustan los hechos, te los inventas, es decir, tú te creas otros. Entonces ya digo, no solamente se cuestiona el análisis, por supuesto, no solo se cuestiona la opinión, sino que se cuestionan los hechos. Entonces, si tú cuentas un dato
y a alguien no le gusta y ese alguien está muy ideologizado y es muy extremo, pues te va a decir, no, es que no me creo que me estás contando. Y bueno, pues ¿esto qué vas a hacer? Es decir, que pues esto es así. ¿Y pudo ser la pandemia un momento periodístico en el que cambiaron muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que la información fue muy compleja, eso de los hechos, había hechos que la gente decía, no, bueno, desde los negacionistas, que es el extremo, ¿no? Pero luego en el día a día había muchos hechos que se negaban, ¿no? Sí. Claro, bueno, la pandemia es un ejemplo importante en ese sentido. Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que llegados un cierto momento ya en la pandemia, a los varios meses, ya de haber empezado, por ejemplo, el confinamiento, ya lo que era la simple información sanitaria empezó a mezclarse con las cuestiones políticas. Y ahí ya todo se empezó a embarrar un poco. Nosotros tuvimos algún protagonismo en aquella época porque tuvimos el absurdo empeño profesional de intentar saber cuánta gente estaba muriendo de verdad. Y había otro empeño por evitarlo, por evitar que se supiera exactamente cuánta gente estaba muriendo de verdad. Entonces aquello nos generó algunos problemas, eso de las presiones y estas cosas, pero nosotros nos pusimos muy pesados en este empeño de contar los datos, los hechos. Y claro, el problema ahí es que las fuentes oficiales daban unos datos que cuando te ponías a investigar esos datos resultaba que no eran datos ciertos. O eran datos ciertos sobre la base de unos criterios que lo que hacían al final era dar un dato que no se correspondía con la realidad de los hechos. Entonces, a nosotros nos pasó, y este fue uno de los elementos que hizo que de repente el informativo de Antena 3 de la noche tuviera, ni siquiera digo más espectadores, pero sí una cierta trascendencia informativa, que nosotros a partir, si recuerdan, el confinamiento empezó el 14 de marzo, si no recuerdo mal, de 2020, pues un mes después, a partir de mitad de abril, finales de abril, nosotros empezamos a comprobar, por nuestro trabajo periodístico en la redacción, que los datos oficiales que daba el Gobierno de número de personas que iban muriendo por COVID no era exacto. En realidad era bastante poco exacto con respecto a datos oficiales que daban otros organismos. Es decir, que no es que nosotros nos inventáramos, fuéramos contando a las personas que morían, porque no había manera de poder hacer eso por nuestra parte. Pero había varios organismos que sí estaban haciendo esa labor, que sí podían hacerla. Por un lado, además, todos, ya digo, eran fuentes oficiales, no eran extraoficiales ni nada de esto. Uno era un organismo que también depende del Ministerio de Sanidad, que es el Instituto de Salud Carlos III, que realizaba su propia investigación. El Instituto Nacional de Estadística, también dependiente del Gobierno, que también realizaba su propio trabajo en ese sentido. Y luego otro que no depende del Gobierno, pero que inevitablemente lleva una contabilidad exacta de las personas que mueren en España, que era un organismo que reúne a todas las funerarias de España. Y ese organismo lleva una contabilidad estrictísima. Y entonces ahí se pudo comprobar que el exceso de mortalidad que se estaba produciendo en esos meses comparado con el del año anterior no se correspondía con los datos que se estaban dando. Entonces esta fue la primera, digamos, el primer choque que pudimos tener por dar unos datos diferentes a los que estaban. En realidad lo que hacíamos era dar los dos. Es decir, el Gobierno dice que está pasando esto, pero estas otras fuentes, como las manifestaciones, claro, vaya, ¿no? estas otras fuentes están dando estos otros datos, ¿no? Ahí nosotros estuvimos durante unos meses remando en solitario, es decir, que no había muchos más medios que estuvieran en esa tarea investigadora del número de personas que estaban muriendo, ¿no? Hubo un momento, que esto debió ser finales de abril o principios de mayo de 2020, en el que nosotros ya preguntamos en una rueda de prensa en Moncloa cuál era el criterio que se estaba siguiendo para realizar esa contabilidad de personas que fallecían por COVID.
Y se nos respondió textualmente, y ya digo, no era una cosa clara, era una rueda de prensa con muchos periodistas de todos los medios. Se dijo textualmente: estamos siguiendo el criterio que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Y entonces nosotros, a partir de ahí, volvimos a buscar datos. Y entonces, ¿qué buscamos? Pues buscamos primero, llamamos a la Organización Mundial de la Salud para preguntar cuáles eran los criterios que la Organización Mundial de la Salud había dado para la contabilidad de las personas que fallecían por COVID. Y entonces pudimos comprobar que había una diferencia entre cuál era el criterio real que estaba siguiéndose aquí y el criterio que daba la Organización Mundial de la Salud. La diferencia de criterio era la siguiente. Aquí se estaban contabilizando como personas que morían por COVID aquellas a las que se les había hecho una prueba positiva. Hay que recordar que en aquella época había muy pocas pruebas que se pudieran hacer. Ahora vas a la farmacia y te haces rápidamente la prueba en casa, pero en aquel momento no había ni mascarillas. Estamos hablando de los primerísimos meses de la pandemia. No había mascarillas y no había apenas pruebas. Entonces, el Gobierno estaba haciendo la contabilidad sobre la base de solo se contabiliza como persona muerta por COVID aquella que muere con un test positivo. ¿Qué decía la OMS? Documento público que estaba en Internet, solo había que ir a buscarlo. Cualquiera que lo buscara lo encontraba. Documento público de la Organización Mundial de la Salud. Se considerará persona fallecida por COVID aquella que haya muerto con un test positivo y aquella persona que sin test positivo haya muerto con los síntomas propios del COVID. Y eso ampliaba sustancialmente el número de personas que no se contabilizaban aquí, pero que habían muerto por COVID según el criterio de la Organización Mundial de la Salud. Lógicamente, si aquí se hubiera dicho nosotros seguimos nuestro propio criterio, no el de la OMS, pues entonces no hay nada que discutir. Tú sigues este criterio y contabilizas a estas personas y ya está. Pero si dices que estás siguiendo el criterio de la OMS, entonces tienes que seguirlo. Tendrás que seguir el criterio de la OMS, y el criterio de la OMS era este. Entonces nosotros mostramos ese documento, mostramos que ese documento no era uno que se había publicado hacía 4 meses y que no se había... No, era un documento que se publicaba todos los días, todos los días. Tú ibas cada día y tenías la fecha y aparecía... Estos son los criterios, siempre todo lo haréis el mismo criterio, todo lo haréis el mismo criterio. Y lo publicamos. Y entonces, bueno, aquello volvió a generar algunos disturbios, y sí recuerdo que ya me sentí muy reivindicado por mi redacción, no solamente por mí, sino por mi redacción. Ya estando yo de vacaciones, en el mes de agosto de 2020, cuando un domingo el diario El País, en primera página, con letra impresa, a toda página, publicó, yo creo que era mi primer día de vacaciones de ese año. El día anterior, en mi último día antes de las vacaciones, nosotros hicimos una pantalla con la cifra de 40 y pico mil personas, eran 43.000, no sé cuántas, el número exacto que se había contabilizado en función del criterio de todas estas instituciones, ¿no?, de personas que habían fallecido. Y al día siguiente El País publicó unos cuantos más, incluso. Es decir, esa cifra un poco mayor que la que hayamos dado nosotros, el diario El País, que no se puede considerar que sea un periódico que tenga otro tipo de intereses contrarios a los que pudiera tener el Gobierno. Y ahí, la verdad es que me sentí bastante reivindicado, porque ya digo que desde abril... ¿Y empezaste las vacaciones bien? Sí, claro. Muy a gusto. Desde abril hasta agosto prácticamente habíamos remado en solitario en este intento de que se pudiera saber lo que estaba pasando, simplemente, contar los hechos, no los hechos alternativos, sino los hechos. Yo le voy a hacer una pregunta más, pero ir pensando en la que le vais a hacer vosotros. Así os dejo unos minutitos y ahora empezamos con el turno de preguntas, porque quería saber cómo hay, periodísticamente hablando, ¿no?, cómo ha influido todo ese trabajo de la pandemia en el trabajo que ya no es pandemia, es decir, en el trabajo de la redacción, del día a día. ¿Qué pozo ha dejado esos meses de pandemia? Bueno, yo creo que en algún sentido, supongo que a todos en nuestra propia actividad, sea periodística o no, nos ha dejado un pozo que nos durará y que además nos deja un pozo que debe quedarnos, porque no debemos pasar esto como si fuera una cosa, bueno, ya se pasó y ya no, eso es una cosa que ha sido terrible. Yo tengo un amigo que es especialista en información sanitaria y escribió un libro diciendo que esta es nuestra guerra, ¿no? Esta ha sido nuestra guerra. Y en cierto sentido, pues sí, ha sido nuestra guerra, ¿no? Estamos hablando en pasado como si ya se hubiera terminado, ¿no? Ya estamos mucho mejor, pero ciertamente la enfermedad sigue ahí todavía.
Nos condicionó el trabajo porque, bueno, hay que recordar, en los tiempos del confinamiento solo tenían que trabajar los policías, los sanitarios, los bomberos, los supermercados y los periodistas. Y en aquellos momentos tan difíciles, que no había mascarillas, que no había test, que todavía no se sabía muy bien cómo defenderse para no contagiarse, pues los periodistas íbamos a trabajar a las redacciones, sin mascarilla, un lugar cerrado. Teníamos que enviar a nuestros compañeros a las puertas de los hospitales, cuando no se sabía todavía que, bueno, a lo mejor si estás al aire libre pues no tienes el riesgo de contagiarse, pero en aquel momento no sabíamos qué riesgo real había de contagiarse estando en la puerta de los hospitales, viendo entrar y salir gente, que se contagiaba, Entonces, fue un trabajo complejo, difícil, muy intenso, porque, por lo menos en nuestro caso, por ejemplo, ocurrió que cuando llegó el confinamiento cambió la programación de la cadena y El Hormiguero, que es un programa que se hace en directo todas las noches, dejó de emitirse y dejó de hacerse. Y ese tramo horario, que son prácticamente 2 horas, entre 1 hora y media y 2, lo cubrimos nosotros. De manera que durante varios meses estuvimos haciendo el informativo de la noche, de las 9 de la noche, y al cabo de unos minutos arrancábamos otra vez, casi de manera medio improvisada, un informativo de 2 horas en el que seguíamos informando sobre eso, ¿no? Con entrevistas y, bueno, todo lo que podíamos, porque había que rellenar mucho y no teníamos tanta gente para poderlo hacer, ¿no? Hay una cosa que desde el punto de vista técnico sí ha quedado y que digamos que ha acelerado los tiempos en la pandemia. Por un lado, el teletrabajo de los periodistas, que incluso de los periodistas de televisión, porque bueno, teletrabajar en prensa es un poco más sencillo, se ha podido hacer siempre, pues escribes un artículo, lo mandas, o lo que sea, una crónica, la mandas y se publica y ya está, pero en la televisión el hecho de que tienes que editar vídeo no hacía que fuera tan fácil el trabajo fuera de la redacción, y de repente se tuvo que hacer, se generalizó, porque tuvimos que partir la redacción, la mitad de la redacción trabajaba en casa para no estar tanta gente junta dentro, la mitad trabajaba en casa o fuera en exteriores y la otra mitad trabajaba en la redacción, ¿no? Y se aceleró el trabajo fuera de la redacción, lo cual eso sí que se queda y nos ha permitido flexibilizar mucho nuestra actividad. Y luego otra cosa que tiene su importancia para nosotros, porque siempre la televisión ha tenido una competencia a la baja con la radio en la inmediatez, de poder entrevistar a cualquier persona, porque ya hacías la radio, llamas por teléfono y le entrevistas. Claro, en la televisión no, porque claro, tenías que mandar allí una furgoneta para conectarse por satélite y tal, y eso generaba, bueno, no tienes 17 furgonetas para estar en cualquier sitio, ¿no? Y de repente, como no teníamos otro remedio, empezamos a utilizar Skype y FaceTime para hacer entrevistas, y eso sí que se ha quedado ya. Así que esto nos ha permitido flexibilizar mucho y nos da mucha versatilidad, porque si se produce una noticia a las 9:15 de la noche en medio del informativo y tenemos la posibilidad de hablar con alguien que lo ha visto, inmediatamente te conectas. Durante la guerra, por ejemplo, de Ucrania, se ha podido comprobar, hemos podido entrevistar en directo a un montón de gente en Ucrania que estaba en cualquier sitio de Ucrania, que se conectaba y te podía contar lo que estaba viendo, ¿no? Y esto nos ha dado una flexibilidad informativa que la verdad es una de las pocas cosas buenas que ha dejado la pandemia en el ámbito nuestro. Bueno, para os toca a vosotros, así que allí, venga, la primera aquí, tercera fila, preguntáis las tres, como estáis juntas, una detrás de otra. Hola, muchas gracias por venir, Vicente. Y yo quería que nos comentaras cómo se prepara un debate, porque quiero recordar que en una entrevista dijiste que a lo mejor hacías encima de la libreta para esa repregunta, pero ¿cómo se prepara un debate y cómo se tiene tanta paciencia? ¿Tanta paciencia con qué exactamente? Con los políticos, ¿no? Sí, tanta paciencia a lo mejor en que ha terminado su turno de palabra, por favor. No sé dices en la gestión del debate. Sí, también. Bueno, empezaré por decir que espero no hacer ninguno más. Eso te iba a decir, es que aportan... A ver, un debate, es decir, la posibilidad de moderar un debate, cuando no has hecho ninguno antes,
pues profesionalmente es una cosa muy atractiva. Y te dicen, que queremos que moderes el debate. Bueno, primero te asustas mucho, pero aunque te asustes mucho no dices que no. Y, bueno, es un reto profesional, es algo que quieres experimentar. Quieres experimentar. Y bueno, a mí me pasó, yo creo que el primero fue en 2015, en las elecciones de 2015, y me llamaron un día, además yo estaba de viaje, estaba fuera de Madrid, y sonó el teléfono, oye, soy tal, que vas a moderar el debate con Ana Pastor. Y me quedé así un poco parado pensando, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, no me dieron opción de decir que no tampoco, es decir, que no tenía muchas posibilidades de negarme, pero tampoco estaba por la labor de negarme. Me asustó, pero al mismo tiempo me llamó para hacerlo. Y ¿cómo se prepara un debate? Bueno, es muy importante preparárselo muy bien y conocer bien los temas de los que se va a hablar. Porque, claro, depende también de qué tipo de moderador quieras ser. Si el modelo de debate que imponen es el de un moderador que se limita a dar paso a cada uno de los candidatos y contabilizar el tiempo que utiliza, entonces no hace falta que te prepares mucho. Porque en realidad no vas a ser un cronometrador prácticamente, vas a ser por un lado un cronometrador y por otro un guardia de tráfico, para que hable uno, hable el otro y que se dejen hablar y que no gasten más tiempo del que les corresponde. Claro, ese es un trabajo poco periodístico. Nosotros conseguimos que en el año 2015, aquel primer debate a 4 que hubo, los anteriores habían sido debates entre 2, el candidato del PP y el del PSOE, en aquel momento ya hubo 4 porque se sumaron Podemos y Ciudadanos, conseguimos que aquel debate fuera por primera vez un debate periodístico, en el que los temas no los impusieran los partidos políticos, sino que los temas los decidíamos los moderadores. Con criterio periodístico. ¿Con anterioridad o en el mismo...? No, es decir, nosotros elegimos los temas gruesos, digamos los 4 o 5 grandes bloques de los que iban a hablar, los decidimos nosotros. Es verdad que les parecieron bien, porque tampoco es que no éramos marcianos. Lógicamente los temas importantes son estos y todo el mundo coincidía en que eran esos. Los temas sí, las preguntas no. Claro, por primera vez los moderadores preguntábamos lo que nos daba la gana. Y si considerábamos que teníamos que repreguntábamos. Entonces, si el moderador va a tener esa posibilidad de hacer las preguntas que considere oportunas y las repreguntas que considere oportunas, entonces sí que te tienes que preparar muy bien. Porque tienes que conocer los temas, intentar conocer los temas tan bien como los conocen los candidatos. Porque si vas a tener la posibilidad de preguntar y de repreguntar, tienes que tener la capacidad de saber si lo que te están respondiendo es verdad. Y claro, para saber si es verdad o no lo es, o si es media verdad, tienes que conocer muy bien el tema. Entonces requiere que te lo estudies mucho. En esos debates, yo he moderado 4, uno en 2015, otro en 2016 y 2 en 2019. Y claro, necesitas saber de qué van los temas. Y ha habido ocasiones en las que ha habido que llamar la atención de algún candidato que no estaba diciendo una cosa exacta, por lo menos matizarle. Y claro, para poder matizarle eso tienes que saber. Eso es jugársela. Claro, es jugársela, por eso tienes que estar muy seguro de lo que haces. Si un candidato dice una cosa que no es... Claro, a mí me pasó en alguno de estos debates que eso ocurrió, que algún candidato dijo una cosa que no era cierta o que era solo medio cierta. Y entonces yo me quedé esperando a que le rebatiera a alguno de los otros candidatos, que es lo razonable. Se sabían peor los temas. Pero no debían saberse el tema o no debían estarle escuchando o no querían entrar en el debate. Y entonces yo, una vez que terminó de hablar el candidato que había dicho aquello, que no era exactamente así, y de esperar a ver que los demás no reaccionaban, entonces intervine. Y efectivamente era así. Que era así lo que decía yo, no lo que decía el candidato. Bueno, esto ha pasado 2 o 3 veces en estos 4 debates, pero claro, para hacer eso tienes que estar muy metido en los temas, muy metido. A ver, ¿tu compañera? Bueno, yo quería preguntar sobre el periodismo internacional, porque estamos viendo que, bueno, ya lo hemos visto, que es muy importante, que es un mundo global que importa mucho la información internacional, sin embargo, estamos viendo cada vez a más freelance
que no están respaldados por un mantenimiento de una corresponsalía. Entonces me gustaría saber cómo se ve el futuro de esto y sobre todo la responsabilidad que se tiene a la hora de mantener a un periodista. Sí. Ese es un tema interesante y complejo. Una realidad que se ha producido en los últimos, bueno, podemos decir casi 20 años o algo más, es una progresiva carencia de corresponsales en el exterior porque es muy difícil de sostener económicamente para una empresa. De hecho, las empresas, bueno, los medios que más corresponsales tienen son los públicos, que pagan los corresponsales con dinero de los impuestos, pero una empresa privada tiene muchas dificultades para mantener una red importante de corresponsales en el mundo. Entonces, lo que sí está ocurriendo ahora, ya de un tiempo a esta parte, es que lo que solemos tener es una red de corresponsales colaboradores, que no son parte de la empresa como tal, pero que tenés un acuerdo con ellos para que te informen de dónde están. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos 2 corresponsales que son de plantilla, que es Guillermo Pascual en Bruselas y José Ángel Abad en Nueva York. El resto son colaboradores fijos, pero colaboradores. Es raro el país medianamente importante en el que no tenemos algún colaborador. Otra cosa diferente es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania. Normalmente nadie tiene un corresponsal en Kiev en época normal. Puedes tener un corresponsal en Moscú, nosotros tenemos un corresponsal en Moscú que ahora además ha tenido que salir del país porque él llevaba ya muchos años allí, estaba casado con una ciudadana rusa y como tal él tenía doble nacionalidad y en cualquier momento le podían llamar a filas. Y entonces ha tenido que salir del país y ahora le tenemos en Letonia, informando desde allí. Pero claro, te corría el riesgo de que le llamaran a filas y le mandaran a la guerra. Entonces, nosotros tenemos una red de corresponsales muy amplia, corresponsales que no son de plantilla de la empresa, salvo estos 2. Hay otras cadenas que no tienen nada más que colaboradores y otras que sí tienen, por ejemplo, Televisión Española tiene una red amplia, mucho menos amplia de la que tenía hace 10 o 12 o 15 años, porque igualmente, aunque se pague con los presupuestos del Estado, no son ilimitados y mantener una corresponsalía es muy, muy caro, muy difícil de sostener para las empresas, muy difícil. Desgraciadamente, porque lógicamente la información se resiente cuando no tienes a alguien que esté allí permanentemente. Bueno, Vicente, ¿te ha llamado ya Putin por reventarle la operación Kazán? Ahora puedo hablar de tu libro. No, yo en realidad es una broma. El libro es muy bueno, por cierto. Muchas gracias. Me gusta mucho. Ya aprovecho y te hago promoción, que está genial. Vale. A la puerta. Sí, ahí, maravilloso. ¿No? Te quería hacer 2 preguntas relacionadas entre sí. Por un lado, ¿es posible que tu forma de trabajar, de presentar, esté influenciada por el periodismo norteamericano? Porque es verdad que es evidente que te gusta la cultura, la política norteamericana, pero luego además tienes una forma de trabajar en la televisión que tiende a ser muy criticada por ese tipo de periodismo que, mal nombrado en mi percepción, es como agresivo. Aquí tenemos debates muy buenos con el estudiantado sobre la diferencia entre el periodismo norteamericano, que va más a contextualizar, a repreguntar, que quizá el español. Y la segunda pregunta entonces es si ves que quizá el periodismo español tiene mucho que aprender del periodismo norteamericano. Gracias. Bueno, a ver, sí tengo una influencia, no ya solo del periodismo norteamericano, digamos del periodismo anglosajón, en términos generales, también del británico, que el periodismo, de alguna medida y en alguna medida igual, sobre todo el periodismo en países democráticos, como estos 2 países tienen una larga trayectoria democrática, pues tienen mucha más tradición de periodismo libre, sociedades libres, ¿no? Y sí que yo tengo, muy especialmente en el ámbito televisivo, porque lógicamente la televisión americana en la información, en los programas de actualidad, es la de más largo recorrido, ¿no? Y allí hay competencia de varias cadenas importantes en materia informativa desde que se inventó el televisor. Y de hecho todavía se emite el programa más antiguo de la televisión en el mundo, que se sigue emitiendo desde el primer día, desde los años 40,
Es un programa informativo, un programa de tertulia y de entrevistas que se llama Meet the Press, que emite la NBC en Estados Unidos los domingos por la mañana. Se lleva emitiendo, ya digo, desde los años 40, todos los domingos por la mañana, sin excepción. Lógicamente ha ido cambiando de presentadores porque se les han ido muriendo con el paso de los años. Y es un magnífico programa, sigue siendo magnífico ese programa, y es un ejemplo de lo que es el periodismo de análisis, del que hablamos, que es algo muy anglosajón. Pero no solamente es anglosajón, si lo trasladamos a la prensa y la radio, periodismo de análisis se lleva haciendo en España toda la vida, en la prensa y en la radio. Donde no hay esa tradición es en la televisión, o no hay una tradición tan larga en la televisión. Por eso es posible que haya todavía espectadores a los que les pueda resultar extraño que en la televisión, acostumbrados al gusto parlante del que hablábamos al principio de esta charla, de repente haya alguien que no se limite a decir hoy ha habido una rueda de prensa en el Consejo de Ministros y han dicho que va a subir los impuestos. Nosotros contamos eso, pero luego contamos más cosas, o intentamos contar más cosas, poner eso en su contexto. Y cuando entras en el contexto, ya digo, pues puede haber gente a la que el contexto no le guste, igual que ya digo también hay gente a la que los propios hechos tampoco les gustan. A mayores el contexto. Bueno, yo creo que, lo he dicho antes y lo repito ahora, el periodismo es contar los hechos, pero es contar el contexto de los hechos. Y yo creo que sin la segunda parte no existe periodismo. Creo que los hechos a secas no justifican nuestra profesión. Buenas. Sí, perdón. Buenas, Vicente. Mi pregunta va sobre los editoriales que llevas haciendo al final del informativo desde más o menos cuando empezó la pandemia. ¿Eso ha sido una idea personal tuya o es de la cadena? ¿Y cómo surgió? Bueno, llamarla editorial es llamar un poco demasiado. Lo que intento hacer ahí al final es resumir en 15 segundos una de las noticias importantes del día. Como para, teniendo en cuenta que no todo el mundo que ve el informativo lo ve de principio a fin. Hay mucha gente que se incorpora a la mitad del informativo y a lo mejor pues no ha podido ver cuál es la primera noticia, y entonces pues con la primera o la segunda, la que yo considere que merece un comentario, pues hago eso. Surgió de manera natural aquello, ni siquiera fue muy pensado. Yo creo que debió ser, la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo de cómo empezó, pero debió ser un día en el que había algo que lo justificaba. Ahora sí, dándole marcha atrás, sí. Esto empezó, si yo no recuerdo mal, claro, esto empezó con el confinamiento. Que empecé a contabilizar los días que llevábamos de confinamiento. Los empecé a contabilizar porque al principio todos queríamos creer que esto iba a ser cosa de 2 o 3 semanas. Y luego fíjate lo que duró, ¿no? Pero sí, recuerdo que fue así. El primer día de confinamiento, pues despedí diciendo hoy es día tal, primer día de confinamiento. Y así lo seguí haciendo después y, bueno, pues ahí se quedó y luego ya ha variado en otras circunstancias porque por suerte ya terminó un día el confinamiento, ¿no? Pero sí, fue con ese motivo, sí. La siguiente. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecerle por estar aquí, porque para nosotros que estamos estudiando periodismo y que siempre le vemos a través de una pantalla, es totalmente un shock verle en persona hoy, porque es un referente para todos nosotros. Yo quería preguntarle, porque muchas veces, y muchos de nosotros lo hemos vivido, cuando estamos viendo las noticias, comiendo en familia, hay muchos comentarios tipo, buah, es que los medios manipulan todo, solo nos dan noticias negativas de la sociedad, es que a ver con qué nos van a comer la cabeza. Y en mi opinión personal, eso no es culpa de los medios, es culpa de la sociedad en sí. Y lo único que hacen los medios es darle visibilidad a estos temas para concienciar a la gente. Me gustaría saber su opinión en cuanto a qué cree usted que ha causado este desgaste de algunas personas, en su opinión, con respecto a los medios, y qué se puede hacer para mejorarlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya hemos comentado un poco esto, pero sí, hay una cosa que se ha expandido mucho en los últimos tiempos, no en España solo, en muchos países, y es considerar que esto de la manipulación, que es esta palabra que siempre se aplica mucho a los medios y a los periodistas, está manipulando. Normalmente alguien considera que un periodista está manipulando la información cuando la información no le gusta.
Entonces, si no me gusta lo que me está contando o no me gusta cómo me lo está contando, es que está manipulando la información, porque la información es buena si a mí me gusta cómo se cuenta. Entonces, como eso se ha extendido mucho, esto es lo que yo llamo la objetividad personalizada. Una cosa es objetiva si al que la escucha le gusta cómo se la han contado, y si no le gusta cómo se la han contado, entonces es subjetiva y es una manipulación. Bueno, esto se ha generado en la sociedad, tiene mucho que ver con las batallas políticas en las que a veces se nos mete también a los periodistas y, por tanto, pues quien está en un lado del espectro político considera que si alguien no está en ese lado, pues esto está manipulando la información y nos está queriendo engañar con cosas. Luego también se habla mucho de eso es que siempre cuentan noticias malas. Bueno, es verdad que a veces es complicado contar noticias muy buenas. Nosotros estamos deseando contar noticias buenas, y tengo que decir que cada vez que haya una noticia positiva solemos ponerla entre las noticias importantes del día, ¿no? O sea, yo qué sé, cuando de repente un mes ha subido el número de empleados en España, esto es una obsesión mía personal, o sea, algunas veces me preguntan qué noticia quiero dar alguna vez en mi vida, y estoy obsesionado con poder, antes de retirarme, antes de jubilarme, poder abrir un informativo un día diciendo que en España no hay parados. Que todo el que quiere trabajar tiene trabajo. Me encantaría poder dar esa noticia porque vivimos en un país que tiene una maldición que cuando las cosas van bien en la economía tenemos el doble de paro que la media europea y cuando las cosas van mal tenemos el doble de paro que la media europea. Da igual cómo estemos que siempre tenemos el doble de paro que la media europea. Y yo creo que es casi obsesivo, ¿no? Poder dar eso. A nosotros nos encanta dar noticias buenas, pero no siempre hay tantas noticias buenas. Lo que encierra esa acusación casi es la acusación de que damos noticias malas, pero es que hay noticias que tenemos que contar, no podemos, porque si no las contáramos las estaríamos ocultando y entonces se nos acusaría de manipular por ocultación de noticias malas. Entonces, bueno, hay que vivir con eso, este es un estigma que tenemos, habrá momentos en los que sea más intenso el estigma y otras veces menos, pero lo vamos a tener siempre. A ver, la siguiente. Hola, buenas. En los últimos años se ha tachado mucho que en el periodismo se ha ocurrido que mucha gente no graduada en periodismo o no profesionales del periodismo se han empezado a meter en estos puestos, como por ejemplo se ha hecho muy conocido el caso de Ibai Llanos o por ejemplo Broncano con las entrevistas en su programa, que es gente que no son periodistas y se les ha tachado de que se están metiendo en un mundo que no es el suyo. Que mi pregunta entonces es: ¿tú eso lo ves como que sí que es verdad que tachan o como otras personas piensan es algo que enriquece el mundo del periodismo y nos aporta diferentes puntos de vista? Sí, bueno, claro, es que también depende de qué consideramos periodismo. Yo creo que estas y otras personas son más bien comunicadores, no necesariamente periodistas, ¿no? Y no creo que estén usurpando el trabajo de periodistas, están haciendo un trabajo de comunicación que es más diverso que el trabajo estricto de un periodista, ¿no? Hacer una entrevista no te convierte necesariamente en un periodista, puede ser simplemente un buen comunicador y ni siquiera yo creo que haya algunas de esas personas u otras a las que nos podamos referir que ellos mismos se consideren periodistas. Yo creo que son buenos comunicadores, muy buenos comunicadores, que tienen un gran éxito en aquello que hacen, pero estrictamente no creo que sea un trabajo periodístico como tal. Yo creo que más un trabajo de comunicación. La comunicación es muy amplia y puede incluir pues ese tipo de trabajos que se hacen en formatos que no son estrictamente de programas de actualidad o a través de Internet, en YouTube o en Twitch o en las plataformas que sean, ¿no? que se extienden ahora mucho y que tienen mucho éxito y que eso es magnífico además porque eso diversifica mucho el mercado de todo tipo, el mercado informativo, el mercado del entretenimiento, la mezcla entre información e entretenimiento, que en algunos aspectos estas personas a las que citas pues pueden hacer ahí una mezcla entre lo que es el entretenimiento puro y duro y lo que es una parte del trabajo periodístico, como es entrevistar a alguien, ¿no? Así que el hecho de que Ibai Llanos, por ejemplo, haya conseguido entrevistas en exclusiva que no han conseguido los medios de comunicación tradicionales, pues es un éxito periodístico, más allá de que él, no sé si es de formación periodista o no, pero es un muy buen comunicador y tiene un gran éxito porque lo hace muy bien en su ámbito, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí sí que diferenciaría entre lo que es un comunicador y lo que es estrictamente un periodista, que también puede ser un comunicador, pero que tiene una formación periodística y que hace un trabajo estrictamente periodístico. Bien, ¿alguna más? Nos quedan 2 preguntas más o menos por el tiempo. ¿Se me escucha? Vale. Sí. Mi pregunta es para Manuel.
Él hace... Menos mal. Bueno, yo estoy aquí de entrevistador, no soy de... Bueno, hace unos años usted vino a mi colegio, ahí Las Esclavas, en calle Liborio García. Sí. Y yo le afirmé... A ver, ¿qué dije? Yo creo que... Yo le dije que el periodismo estaba enfermo. Sí. Y bueno, lo dije un poco, era más pequeño, tenía atrás. Sí. Y me intentaste explicar a través de un gráfico, con los números, verdad que el Diario Sur yo había dejado de vender, y mi pregunta es, ¿cómo va el tema a través de las suscripciones? Si ha cambiado algo, si hay futuro, y ya también si Vicente quiere responder a si hay futuro en el periodismo, pues... Sí, bueno, muy rápido por no comerme mucho tiempo. Yo creo que el periodismo tiene futuro, bueno, lo ha dicho antes Vicente y lo hemos estado comentando también, el que tiene futuro, el mismo futuro que tenía hace 20 años, y yo creo que incluso ahora más, porque vivimos unos tiempos en los que es muy necesario el periodismo. Luego la comunicación tiene todavía más futuro. Todas las empresas de este país tienen a alguien trabajando en comunicación, todas las entidades, la comunicación, que no es periodismo, es comunicación, tiene un futuro enorme. Es decir, que yo creo que todas las promociones, si os empeñáis en ello, trabajaréis en el periodismo o en la comunicación, ¿no? Yo creo que... Y respecto al Sur, a mí muchas veces me preguntan que cómo va el periódico de papel. Bueno, esto se va a grabar, espero que no se me malinterprete, y yo digo, bueno, pues no sé, pues es que no es mi preocupación el periódico de papel, es decir, si se vende más o menos, porque todos los periódicos de papel, desde el New York Times hasta el periódico más humilde que haya en cualquier pueblo, está bajando en ventas, porque es un soporte que en la propia digitalización de nuestras vidas, pues se está superando. Es decir, es muy difícil, no es lo mismo levantarte un domingo por la mañana, coger el móvil o la tablet o el ordenador y leer lo que está pasando, que levantarte, ir a buscar un kiosco, porque ya no es ir al kiosco, es ir a buscar un kiosco que esté abierto, un kiosco que venda prensa, un kiosco. Entonces, bueno, es un soporte que tiene un impacto, que lo hemos estado hablando antes, todavía el mundo digital no ha sido capaz de igualar, pero bueno, pues es un soporte que cada vez pues tiene menos venta, pero eso no nos tiene que preocupar, porque para eso estamos trabajando en el mundo digital, no solo en la web free, por llamarlo de alguna forma, sino también en el modelo de suscripción que nosotros empezamos muy bien, ahora estamos en un momento valle, estamos creciendo, pero a una velocidad menor, y bueno, es un modelo que confiamos en él, pero no sabemos si es el modelo de éxito. Creemos que sí, porque preferimos que nuestra independencia se base en que nuestros lectores se suscriban a que nuestros anunciantes pongan publicidad, ¿no? Entonces preferimos que sean los lectores los que nos otorguen esa independencia. Y bueno, vamos peleando mucho, tenemos más lectores que nunca, pero menos ingresos que nunca también. Con lo cual, bueno, pues vamos a ir navegando en un mar que, bueno, se trata de seguir adelante. Pero entonces estamos muy ilusionados. Hay futuro en el periodismo, hay futuro en la comunicación, y Sur, que ya tiene 85 años, pues yo creo que va a seguir muchísimos años más, en papel, en digital o lo que sea, o haciendo eventos, que ya sabéis que es otra de nuestras especialidades. No sé si he contestado y si quiere aportar algo. Bueno, ya lo hemos comentado antes y efectivamente yo creo que sí hay mucho futuro. La digitalización es verdad que está siendo difícil para algunos medios tradicionales, específicamente la prensa está siendo más complejo, pero hay cabeceras, Sur es una de ellas, que tienen un pozo tan firme, unas bases tan sólidas después de tantos años que saldrán adelante con toda seguridad. Lógicamente hay que renovarse, hay que renovarse porque la digitalización lo condiciona todo, pero la digitalización precisamente en el medio a largo plazo y también en el presente ha supuesto que se puedan crear muchos medios que cuando solo se podía hacer un periódico de papel no se hubieran podido crear porque cuesta mucho dinero, mientras que con la digitalización eso abarata mucho los costes y hay un montón de periódicos ahora que solo se hacen en digital y que tienen mucha presencia y que son referencia informativa, con lo cual eso abre una serie de expectativas profesionales para vosotros que cuando nosotros empezamos no las teníamos, porque la digitalización a nosotros nos ha pillado en el medio del camino, vosotros ya estáis en el principio del camino con la digitalización ya muy firmemente asentada, ¿no? Pues muy bien, pues oye, si es muy rápida, en 1 minuto, 30 segundos. No da tiempo, bueno, pues lo siento. Que muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras preguntas, por vuestra participación y especialmente a Vicente. Gracias. Disculpar no más preguntas. Yo sé que estaríais haciendo con los protagonistas que tenemos hoy aquí, a Vicente
Vallés, estaríais preguntando más, pero primero quería darle las gracias a Vicente, que aceptó rápidamente, casi como si preparaba un informativo muchos meses antes esta visita. Yo sabía que iba a decir que sí. Gracias, Manolo, por la mesa tan estupenda, gracias a vosotros. Y como diría mi admirado maestro Antonio Gasset, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Ahora vendrá una charla muy interesante con Emilio Morenati y Agustín Rivera, presentado por Daniel Pérez, el presidente de la Asociación de Periodistas Gráficos, muy interesante. Y como diría Gasset, una pausa publicitaria, ir al baño, volver rápido, porque seguimos de cine. Gracias.